Shabbat Shalom para todos. El Eterno los bendiga. Bienvenidos a la Parashá Pinjas, Parashá número 41 del ciclo de la Torá. Y esta porción la encontramos en Bamidbar, o el libro de Números, del capítulo 25, el verso 10, hasta el capítulo 30, en el verso 1. Pinjas, que se ha traducido como boca de serpiente. Entonces, vamos a estudiar un poco acerca de esta porción. Pero para aprender un poco esta porción, como esta porción inicia en el versículo número 10, quiero hacer leer como un poquito del matir de la pasada para que podamos comprender. Inicia en el 25:10. Yo me voy a devolver unos 9 versículos para leer desde el versículo número 1, que hace parte de la parasha anterior. Y dice lo siguiente para que entremos en contexto. Israel acampó en Sitín y el pueblo empezó a prostituirse con las mujeres de Moab, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y éste comió y se postró ante sus dioses. Miren, mis estimados, lo que está haciendo Israel acá, que Israel está haciendo idolatría. Israel se adhirió a Baal de Peor y el furor de Adonai se encendió contra Israel. El Eterno dijo a Moshe: toma a todos los jefes del pueblo y ahórcalos a la luz del sol, delante de Adonai. Así se apartará de Israel el furor de la ira de Adonai. Entonces Moshe dijo a los jueces de Israel: cada uno mate a los hombres suyos que se han adherido a Baal Peor. He aquí que un hombre de los hijos de Israel vino trayendo a una mujer madianita ante sus hermanos, a la vista de Moshe y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras ellos lloraban a la entrada del tabernáculo de reunión. Al ver los Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación, tomó una lanza en su mano y fue tras el israelita a la tienda y atravesó a ambos con su lanza, al israelita y a la mujer por su vientre. Así cesó la mortandad entre los hijos de Israel. Los que murieron en la mortandad fueron 24,000. Esos son los 9 versículos de la parasha anterior. Y esta porción de Pinjas inicia diciendo: entonces el Eterno habló a Moshe diciendo: Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho que mi furor sea parte de los hijos de Israel, manifestando entre ellos mi celo. Por eso yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por lo tanto, yo le concedo mi Brit Shalom, o mi pacto de paz. Les leí unos 9 versículos de la porción anterior para tratar de explicar lo siguiente que vamos a mencionar acá. Y esto, mi estimado, mire, algo bastante que nosotros tenemos que tener, de que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Y es que aquí vemos que en la porción anterior se nos había contado que el rey de Moab había traído a un profeta llamado el profeta Balaán. Y ya no sabemos la historia del profeta Balaán, y la burra le habla y el profeta, pues, el ángel le dice al profeta que iba a dejar a la burra viva y que lo podría matar a él. Vemos que el animal era mucho más justo que el profeta, o tenía más ojos espirituales que el profeta. Y nosotros tenemos el concepto que cuando alguna persona es un poquito tardo para aprender, o es un poquito tardo para entender las cosas, le decimos: no, tú eres un burro, ¿no? Como queriendo ofender de que el burro es, es un poquito más tardo para aprender, pero aquí vemos que la burra tenía los ojos espirituales muy abiertos, ¿ok? Ya si usted le ve el sentido espiritual o el sentido esotérico a este pasaje, bueno, eso ya es otra historia. Y el profeta, su misión era maldecir a Israel, porque este profeta tenía fama de que el que maldijera sería maldito y el que bendijere sería bendito. Pero algo que tenemos que tener nosotros presente es que el profeta, siempre que intentó maldecir a Israel, lo que salía de su boca eran palabras de bendición. Y esto es muy tremendo porque Israel, a pesar de sus flaquezas, a pesar de que Israel era un pueblo de dura cerviz, la presencia del Eterno estaba en medio de ellos. ¿Y qué sucede aquí, mis estimados? Que cuando lo querían maldecir, esas palabras eran transformadas en bendición, y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Mire, si nosotros tenemos al Eterno en nuestro corazón, en nuestra vida, y esto no significa que somos seres perfectos o que nunca vamos a cometer pecado. No, como el rey David.
El rey David es el mejor ejemplo que hay en las escrituras. El rey David, un asesino a sueldo, se vendía el mejor postor, inclusive. Y David una vez se vendió para atacar a Israel. Y se vendió al peor enemigo de Israel, que eran los filisteos. Y no fue a atacar a Israel porque los príncipes de los filisteos tuvieron temor y le dijeron al rey, no, 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 no traigas a este hombre como nosotros, no sea que cuando estemos venciendo a Israel, él se nos convierta en Satanás y nos ataque a nosotros. Por eso no fue, pero David iba. Y aún así las escrituras dice que David es un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo es posible que un hombre pecador, que un mercenario, que un asesino a sueldo, que un hombre que tenía muchas mujeres, que un hombre que hasta robaba cosas? Mire, la gente que andaba con David, ¿quiénes eran? La gente que andaba con David no era gente querida por la sociedad. La gente que andaba con David era gente que todo el mundo le tenía temor. Porque cuando David hizo un llamado para que se le uniera un hombre, dice que se le reunieron los endeudados, los que tenían algún problema con la sociedad, los que su espíritu estaba atribulado, es decir, la gente que no tenía esperanza. Esa gente desechada por la sociedad se le unió a David. Y con el tiempo llegaron a ser los valientes de David. Entonces, eso nos deja una lección a nosotros, ¿no? Que nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde para empezar. Y que a pesar de nuestros errores, el Eterno siempre es fiel a su pacto, siempre es fiel a su promesa. Y esta es una de las razones principales por la que Pinjas comete el acto que comete. Porque el profeta no pudo maldecir a Israel porque esas palabras eran transformadas en bendiciones. Y eso depende mucho de la posición en la que usted esté, mi estimado. Mire, usted puede estar destruido, usted puede estar acabado, pero su posición, su postura tiene que estar firme. Esto no está escrito específicamente en la escritura. Cuando algo no está específico en la escritura, yo lo aclaro. Pero los sabios dicen que cuando el profeta miraba el campamento de Israel, lo que causaba temor a él y que anunciara bendición sobre Israel era la forma como Israel estaba organizado. Porque él miraba el Mizcán en medio del pueblo. Tres tribus al norte, tres tribus al sur, tres tribus al oriente y al occidente. Y esa forma tan organizada del pueblo de Israel alrededor de la presencia divina que era dentro del Mizcán, era lo que causaba en el profeta para bendecir a Israel. Porque dice que la forma imponente, esa posición de guerra que tenía Israel, era lo que le causaba temor al profeta. Esto lo dicen los sabios. Y tiene mucho sentido, porque Israel estaba organizado con una posición de guerra alrededor del Mizcán. Es decir, que ellos protegían el lugar donde ellos consideraban que estaba la presencia divina. Entonces, miren algo, mi estimado. Siempre, ¿y dónde los hijos de Israel cuando pecaban, cuando necesitó sus oraciones, sus holocaustos, dónde se ofrecían? Dentro del Mizcán? Es decir, que para que un pueblo viniera y les destruyera el Mizcán, primero tenía que romper la barrera, ya sea norte, sur, oriente, occidente, para llegar hasta el Mizcán. Es decir, que si algo para poder destruir la presencia del Mizcán, el Mizcán, destruirlo, había que acabar por lo menos con las tres tribus por el lado donde se metieran. Es decir, que ellos valoraban mucho más las cosas sagradas. Entonces, pero ¿qué hacemos nosotros? Para nosotros las cosas sagradas son de segundo categoría. Nosotros nos preocupamos por el trabajo, la familia, la esposa, el marido, la novia, todo. Y después, si queda tiempo, si nos sobra tiempo, entonces le dedicamos 5 minutos de oración a Dios. Pero es por nuestro corazón perverso. Pero Israel, mire, Israel no eran tres cositas buenas. Era un pueblo tremendísimo, un pueblo de dura servicio, pero ellos le daban el primer lugar al Eterno. Por eso ellos ofrendaban su vida antes de que viniera un ejército a destruir el Mizcán. Y dicen los sabios que cuando el profeta Balaam veía a Israel desde la montaña, él sentía esa imponencia de Israel, sentía la posición de Israel y los veía si no era como un pueblo próspero, porque la forma como ellos estaban organizados, su posición de Israel no era sino una posición imponente de crecer, de prosperidad y de cuidado entre ellos mismos. Y aquí es muy importante, mi estimado, ¿cómo Israel logró esto? Ganarse la bendición del profeta por ser un pueblo organizado. Pero ¿qué pasa hoy en día, mi estimado? Y esto quiero traerlo a colación a lo que nosotros estamos viviendo. Que si nosotros no nos organizamos como pueblo, como Keilah, como congregación, nunca vamos a avanzar.
Mire, y hay una frase que yo repito mucho, que ningún hombre ha logrado algo solo en esta vida. Ninguno. Moisés no lo logró solo. Necesitó 70 ancianos que le ayudaran a gobernar al pueblo. Yehoshua no pudo solo, ninguno. Alejandro Magno no pudo solo, necesitó un ejército. Napoleón, el Genghis Khan, toda esa hombre necesitaron gente. Adolfo Hitler no necesitaron gente para que les ayudara. Inclusive, el mismo Jesucristo necesitó a 12 hombres que él los capacitara y los entrenara para que no muriera su memoria. Mire, si Jesús, Yeshua, como usted le diga, no hubiese obtenido esos 12 hombres, nosotros no supiéramos de él. ¿Sabe por qué nosotros sabemos de él? Por esos 12 hombres y por un tercer hombre que fue llamado después, llamado Pablo de Tarso. Si esos hombres no hubiesen existido, ya nosotros no supiéramos lo que hizo Jesús, porque ellos fueron los que se encargaron de tener ese mensaje, especialmente Pablo de Tarso. Entonces, ¿qué hombre lo ha logrado solo en esta vida? Ninguno. No hay ni un solo ejemplo, ni uno, de un hombre que haya logrado algo solo en esta vida. Y Israel lo hizo como pueblo, lo hizo como nación, y así obtuvo la bendición. Pero, por ejemplo, si nosotros como comunidad, el More hace todo solo, el More no va a poder. Va a llegar el día que se va a aburrir y va a cerrar todo esto y ya y se dedica a su familia, porque ese es el destino de cuando una persona lleva la carga solo. Moisés no pudo solo, el suegro le dijo, muchacho, ¿qué estás haciendo? Y esa fue la forma de que Israel se ganó el respeto del profeta, la bendición del profeta. Y por mucho que el profeta quisiera maldecir, cómo iba a maldecir a un pueblo tan organizado? Esto solo le daba la inspiración para la conexión divina y lanzar bendiciones sobre el pueblo de Israel. Eso era lo que hacía el profeta. Pero pasa algo, mi estimado, que lo que está ante sus ojos es la realidad, pero lo que está en su corazón es otra. Y el profeta se dejó llevar por lo que se le estaba ofreciendo. Es un rey el que lo está mandando a buscar. Y dicen los sabios, en el texto no está explícitamente, pero está implícitamente. Dicen los sabios que el profeta al irse y no poder maldecir a Israel, le dio una recomendación al rey Baal, y le dijo que la única forma es de que el pueblo cayera y de que él pudiera vencerlo, es meterse por la parte espiritual, meterse con su fe. Y le recomendó, y este profeta conocía, mire, el profeta de los ojos abiertos, el que ve los misterios de Adonai, y era el profeta Balaam. Dicen los sabios que este era un profeta que estaba en el mismo nivel espiritual de Moshe Rabén. Entonces, esto nos deja claro que que el profeta de los ojos abiertos, que era el profeta Balán, que no tiene nada que ver con Israel, que no era de las 12 tribus de Israel, sino que era de las naciones, un gentil, y tenía acceso a los oráculos del Creador, es decir, en el mismo nivel de Moshe Rabeno, este profeta. Y el profeta conoce al Dios de Israel, y como él lo conoce, él sabe lo que el Dios de Israel no le gusta. Y le dijo al rey, si los haces caer en idolatría, si los haces caer en pecado, entonces tú no necesitas destruirlo. Su mismo Dios los va a destruir. Entonces el rey tomó mujeres prostitutas, ojo, pero no son las prostitutas que conocemos hoy en día. Estas prostitutas son mujeres de alto nivel, que no todo el mundo puede pretender y que no todo el mundo puede tocar. Son las llamadas Sonaca 2, así dice en hebreo, Sonaca 2. En español la traducción sería como prostitutas santas. ¿Cómo es posible, hermano, que diga que hay prostitutas santas? Bueno, son mujeres apartadas para el servicio sagrado. Para el servicio sagrado, obviamente no de Dios, del Dios de Israel, sino de sus dioses paganos. Es decir, son mujeres que se dedican a la espiritualidad. Porque si usted se da cuenta, la mujer que lleva siempre al campamento no era cualquier espelucada, era una princesa. Ahí lean el texto, ahora que leamos el texto, fue una princesa la que él llevó al campamento. O sea, que no era cualquier mujer por ahí del común, cualquiera por ahí mal peinada, que no se hacía el blower, ¿no? Eran mujeres de élite, eran princesas, fue la que él llevó al campamento. Es decir, que esas mujeres escogidas, primero, saben hablar muy bien. Segundo, conocen la parte ritual de sus dioses. Tercero, son mujeres muy hermosas. Y cuarto, son mujeres de élite, de la alta sociedad. No toda mujer podía ser una Sonatka 2, una prostituta santa. Estas mujeres eran muy preparadas y muy letradas. Y estas mujeres fueron las que llegaron a los hijos de Israel. Y no llegaron a cualquier hijo de Israel. Por eso hay que leer bien el texto. No llegaron a cualquier hijo de Israel. A quien mire que cuando el Eterno le da la orden a Moisés
¿Qué le dijo? Y el Eterno dijo a Moshe, toma a todos los jefes del pueblo y ahórcalos a la luz del sol. La pregunta es, ¿por qué el Creador da la orden de que Moisés ahorque a los príncipes del pueblo, a los principales? ¿Por qué no que ahorque a toda la gente del pueblo? Ahora, el que lleva a la mujer Marianita al campamento de Israel, ¿quién es? Y mire lo que dice el verso 6. Y aquí un hombre de los hijos de Israel vino trayendo una mujer madianita ante sus hermanos a la vista de Moshe y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras ellos lloraban a la entrada del tabernáculo. Al verlo, Pinjas, hijo de Eleazar, del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación, tomó su lanza en su mano y fue tras el israelita a la tienda y atravesó a ambos con su lanza, al israelita y a su mujer por su vientre, y así cesó la mortandad en el pueblo. Ustedes saben, mi estimado, que a este hombre, al que Pinjas atravesó con su lanza, no era cualquier hombre. Usted sabe que este era un príncipe entre los hijos de Israel. Entonces, ¿cómo es que un hombre del común como Pinjas se atreve a levantarse contra un príncipe de Israel? Entonces, aquí es algo muy importante, porque a hoy en día que separamos la religión de la política, pero en ese tiempo la religión y la política eran una sola cosa. Es decir, los que se corrompieron dentro del pueblo de Israel no fue la gente del común. Los que se corrompieron dentro de Israel, principalmente, obviamente la gente del común sigue el ejemplo de sus líderes, fueron principalmente los líderes. Porque las prostitutas santas no se van a meter con cualquier persona del pueblo. Ellos se van a meter con, obviamente, con la gente que tiene influencia en el pueblo, con los príncipes de Israel, con los jueces de Israel. Y Pinjas se levanta contra un juez. Entonces, ¿cómo es posible que Dios haya aprobado que Pinjas haya atravesado a un príncipe de Israel? Esto no sería, lo que hizo Pinjas no sería darle un mal ejemplo a la gente para que se levanten en contra de sus príncipes, en contra de sus jueces. Si nosotros lo vemos así, Pinjas dio un mal ejemplo, pero esto tiene un trasfondo mucho más amplio, mis estimados. Y eso es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Primero que todo, nosotros tenemos que aprender quién era este hombre, quién era Pinjas, quién era realmente Pinjas, el nombre y su portador del protagonista de esta porción. Mire, etimológicamente, la etimología es incierta y ha generado debate, ¿ok? Por ejemplo, por ejemplo, si nosotros vemos, por ejemplo, la palabra pinjas, pinjas, um, es una palabra bastante complicada. La han traducido como boca de serpiente, ¿ok? Pero en el egipcio antiguo la palabra sería paneasi y significa como el de piel oscura. O sea, la palabra pinjas viene, hay discusiones de algunos académicos que viene del egipcio antiguo paneasi y que significa el de piel oscura o el nubio. Una persona nubia es una persona de piel oscura. En pocas palabras, un negrito. ¿Ok? Y se tradujo como boca de serpiente. ¿Por qué a una persona de piel oscura le traducen el nombre como boca de serpiente? Porque esto está asociado a las divinidades menores, ¿ok? Entonces, el Midrash, Bereshit Rabá, hace una referencia a lo que yo estoy diciendo, reinterpreta arameizando el nombre de Paneemasi como Pineas, Fineas o Pinjas, que es boca de serpiente, pero en algunas traducciones no dice boca de serpiente. En otras traducciones, Pinjas lo han traducido como oráculo de cobre. Y mire algo muy importante. Una cosa es, porque decir boca de serpiente y oráculo de cobre como que no tiene. El cobre, que es un material, es que no quiero enredarlo con eso, tendría que hablar del cobre y del bronce. ¿Y qué levantó Moisés en el desierto cuando los hijos de Israel estaban siendo mordidos por la serpiente? Se levantó una serpiente de bronce. Y la palabra es Nefosés o Najás Nefosés, es decir, serpiente de bronce o Najás Seraf. La palabra Najás Seraf viene siendo como serpientes ardientes. Pero la palabra seraf viene de la palabra serafín, que es el plural. ¿Y qué es un serafín, mi estimado? ¿Qué es un serafín? ¿Acaso la serpiente que construyó Moisés no era simple, era un serafín? Era una figura celestial. Y es algo bastante interesante que si la serpiente, si era un serafín, es una figura celestial.
Es decir, como los querubines que están en el arca del pacto. Otro pequeño datico. Cuando Adán y Eva fueron supuestamente engañados, y digo supuestamente porque eso toca debatirlo, ¿no? Por Adán y Eva fueron engañados por la serpiente. ¿Quién es la culpable? La serpiente. Pero si usted lee bien el pasaje, los únicos que Dios echa del jardín del Edén, ¿a quiénes son? Adán y Eva. A la serpiente no la echa. ¿Por qué? Si la culpable es ella. ¿Por qué no la echa? ¿Será porque era un serafín? ¿O porque su misión era esa? Pero bueno, no quiero desviarme tanto. Entonces, el oráculo de cobre, aludiendo el nombre Pinjas a la capacidad de hablar con dureza y verdad cuando es necesario. Eso es lo que dice el nombre. Entonces, Pinjas no es un sacerdote cualquiera, ¿no? Él es nieto de Aarón. Es hijo de Eleazar, que Eleazar es hijo de Aarón, y por lo tanto, si Pinjas es hijo de Eleazar, entonces es nieto de Aarón, el sumo sacerdote de la época, y por tanto es sobrino o nieto de Moisés. ¿Ok? Sobrino nieto de Moisés. Bueno, esto es fundamental saberlo. ¿Por qué? Porque Pinja no es un forastero ni un fanático marginal. Él es de la élite sacerdotal. ¿Ok? Es nieto, sucesor. Porque recuerde que cuando muere Aarón, el que lo sucede es Eleazar. Y si Pinjas es hijo de Eleazar, es un posible sucesor, ¿no? Un posible. Entonces, la posición es de una autoridad ritual. Pinjas no es un guerrero, no es un soldado, no es un juez, él es de la élite sacerdotal. Pero también se somete a la autoridad, debe guardar la santidad del campamento con su propia vida. Y esto, mire, por ejemplo, Sinri, el nombre de la raíz es Sinri, que en el hebreo significa, tiene un doble significado. Sinri es como entonar himnos, cantar. Mire que este hombre, Sinri, no era cualquier persona. La palabra Sinri significa cantar o entonar himnos. Es como, por ejemplo, en el cántico la sinra, de ahí viene Sinri. La sinra, ¿qué es una sinra? Es entonar cantos, cantar con una voz hermosa. Y precisamente se llama Sinri. Pero también ustedes van a encontrar la palabra Sinri utilizada para cantar, pero también se ha traducido como podar o cortar, o cortar. Por ejemplo, cuando habla de cortar la vid, la palabra es Sinri. Sinri, es decir, cortó la vid, no va a decir entonó o cantó en la vid, ¿no? Y quiero, no vamos a meternos con ese mitra. Entonces, me voy a meter un poco este tema y quiero que escuchemos muy atentamente esto porque esto puede causar un poquito de desacuerdo entre algunos que tienen posiciones diferentes acerca del personaje de Yeshua. Y cuando nosotros leemos en Números, capítulo 25, del 6 al 13, ya yo se lo leí, yo le leí de 1 al 13, pero le voy a leer ahora el versículo 6 hasta el versículo 13 y presten mucha atención. Mire lo que dice del 6 al 13. He aquí que un hombre de los hijos de Israel vino trayendo una mujer madianita ante sus hermanos a la vista de Moshe Rabeno y de toda la congregación de los hijos de Israel. Mientras ellos lloraban a la entrada del tabernáculo de reunión, al verlo Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación, tomó su lanza en su mano y fue tras el israelita a la tienda y atravesó a ambos con su lanza, al israelita y a la mujer por su vientre. Así cesó la mortandad entre los hijos de Israel. Los que murieron en la mortandad fueron 24,000. Entonces el Eterno le habló a Moshe Rabenu diciendo: Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho que mi furor se aparte de los hijos de Israel, manifestando entre ellos mi celo. Por eso yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, yo le concedo mi Brit Shalom, mi pacto de paz. Verso 13. Él y su descendencia después de él tendrán un pacto de sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por su Elohim e hizo expiación por los hijos de Israel. Mire, a Pinjas se le prometió un sacerdocio perpetuo. Es decir, que la familia de Aarón no va a dejar de servir en el Mizcán, porque tiene el pacto de Brit Shalom, la descendencia de Pinjas. Entonces la pregunta aquí, y yo sé que hay algunos, inclusive en el cristianismo, raíces hebreas y mesiánicos, que ven al Mesías como un sacerdote.
Ahora, la palabra Cohen es una palabra un poco complicada porque siempre que nosotros encontramos la palabra Cohen, nos han traducido esa palabra como sacerdote, pero la palabra Cohen en sí etimológicamente no significa sacerdote. Entonces, el problema aparece en el libro de Hebreos del Nuevo Testamento, cuando dice que el Mesías, Yeshua, es sacerdote para siempre según el orden del Melech Sadit, del Melquisedec. Entonces, si el Eterno le prometió a Pinjas, presten mucha atención, mi amado, si el Eterno le prometió a Pinjas un sacerdocio perpetuo, ¿por qué el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento nos dice que el Mesías es sacerdote para siempre según el orden del Melech Sadit? ¿Acaso es que el Mesías reemplaza el sacerdocio de Pinjas? Y dice, y ya habiendo cambio de sacerdocio, dice el libro de los Hebreos. Entonces, ¿es que acaso se cambió el sacerdocio levítico y quedó abolido? Y ahora tenemos un sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Qué significa? Mira, el Mesías no tiene que ver nada con el sacerdocio levítico, porque el Mesías es descendiente de David, de la tribu de Judá. Por lo tanto, el Mesías no tiene nada que ver con la tribu de Leví. Su sacerdocio no es levítico. Ahora, ¿por qué les decía que la palabra Cohen no precisamente significa un sacerdocio en ejercicio? Por ejemplo, usted como hombre, si usted es el mayor de su casa, usted es el sacerdote de su casa. Ahora yo le hago una pregunta, ¿usted es levita? Usted no es levita. Entonces, ¿cómo es posible que usted sea el sacerdote de su hogar? ¿Acaso usted es levita? Si usted no es de la tribu de Leví, entonces, ¿cómo me explica usted que usted es el sacerdote de su casa? Entonces, este es un ejemplo para que usted vea que la palabra Cohen no precisamente significa un sacerdocio en ejercicio. Yo soy el sacerdote de mi hogar, sí, pero tú no eres levita. Ah, pero todos entendemos qué significa ser el sacerdocio del hogar, ¿verdad? Ahora, ¿por qué el Mesías es sacerdocio según el orden de Melquisedec, cuando a Pinjas se le prometió el sacerdocio perpetuo? Porque el sacerdocio de Melquisedec no tiene absolutamente nada que ver con el sacerdocio levítico. ¿Qué significa ser sacerdote según el orden? Según el orden significa según la clase, según el orden. ¿Qué significa el orden de Melquisedec? La palabra lo dice, según el orden de Melech Sadit. Ya. ¿Qué significa Melech Sadit? Melech significa rey. Sadit significa justo. Entonces, el Mesías es sacerdote para siempre, según el orden del rey justo. El libro de Apocalipsis confirma que Yeshua viene a gobernar con vara de hierro las naciones. Es decir, va a ser un rey que imparte justicia. Eso es lo que significa que Yeshua es sacerdote según el orden de Melquisedec, que es un rey justo. No que es un sacerdote con sotana ofreciendo sacrificios. No, él no tiene nada que ver con eso. Inclusive el libro de Zacarías dice que cuando el Mesías venga restablecerá el servicio del templo, dice, y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos, entre ambos. Es decir, que él no tiene nada que ver. Entonces, ¿y por qué les digo esto? Porque nos hemos acostumbrado a decir el sacrificio de Jesús, que Jesús en la cruz fue un sacrificio. Mire, Jesús sí hizo un sacrificio, pero su sacrificio no fue su muerte. Su sacrificio no fue, o sea, usted no puede ver si usted ve la muerte de Jesús como el sacrificio, usted está diciendo que Dios acepta sacrificios humanos. Y esta parasha de Pinjas es precisa para explicar eso. ¿Cómo va a decir que Dios no acepta sacrificios humanos? Cuando Abraham extendió su mano contra Isaac y iba a enterrar la daga, lo detuvo el malate y le dijo, Abraham, Abraham, no extiendas tu mano contra el muchacho. Y el Eterno se prohibió allí el sacrificio. Cuando los hijos de Israel van a entrar a la tierra prometida, ¿qué le dice el Creador? Ustedes no hagan como esas naciones. Ellos aman sacrificar a sus hijos en el fuego, ofrecérselo a los dioses. Ustedes no harán como ellos. Entonces, ¿cómo es posible que a Dios se le olvidó eso y ahora en el Nuevo Testamento Cristo es ofrecido como un sacrificio humano? Además, el sacrificio que nos ofrece. A Cristo lo mataron los romanos. Gentiles, paganos, fueron los que mataron a Jesús. ¿Puede un gentil pagano ofrecer sacrificio? Y más un sacrificio humano. ¿Cómo se ofrecen los sacrificios? Entonces, ¿cuál fue el sacrificio de Jesús? Él sí hizo un sacrificio. Pero ¿cuál fue su sacrificio? Lo dice el libro de Efesios. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese fue su sacrificio, su obediencia. Cuando él dijo, Padre, si es posible de mí, pasa este cáliz de amargura, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir,
Yeshua no quiere que se haga su voluntad. Inclusive dice Juan capítulo 12, versos 49 y 50, yo no hablo mis propias palabras, sino que hablo lo que he recibido de mi Padre, porque su mandamiento es vida eterna. Es decir, tenemos a Jesús que no quiere que se haga su voluntad. Tenemos a Jesús que no habla sus propias palabras. Tenemos a Jesús que su doctrina no es de él. Tenemos a Jesús que no se vino a dar a conocer a él, sino el nombre de su Padre. O sea, ustedes ven que Jesús nunca tiene sus intereses por encima de él. Él renuncia a todo. Cuando allá el Yetzer Hará, el enemigo, el diablo, el Satán, como usted le llama, lo tienta en el desierto, si eres hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Tírate de aquí, que Dios va a mandar a tus ángeles. Le rezó el Salmo 91 ahí el enemigo, el Satán, y el Dios enviará a sus ángeles para que te lleven en sus manos. Y Jesús que le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Pues si yo me tiro, yo estoy probando a Dios a ver si es verdad que va a mandar a sus ángeles. Yo no voy a tentar, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces vemos nosotros, ese es el sacrificio de Jesús. Por ejemplo, Moisés también hizo un sacrificio. Moisés sacrificó sus riquezas, su herencia, su posible ascenso en el trono de Egipto. ¿Por qué? Por irse por un pueblo rebelde. Se sacrificó también. Usted también puede sacrificarse. Si hay un plato de comida en la casa, yo no creo que usted se lo vaya a comer. Usted se lo da a su hijo, a su hija. ¿Por qué? Porque él es un niño y usted puede aguantar más. Es decir, usted se sacrificó por su hijo. Mire, tengo solamente $20 y tengo que comprar y necesito un suéter. Pero si su hijo necesita leche, usted no se va a comprar ese suéter. Usted se va a sacrificar y le va a comprar la leche a su niño. Hay que entender, porque siempre que nos mencionan la palabra sacrificio, pensamos que nos está hablando de muerte. Y hay algo bastante interesante, y cuando nosotros leemos aquí en el libro de número 25:6, con devoción ingenua, no debemos leerla así. Tenemos que leerlo con rigor de quien sabe que la Torá es un texto divino humano. Es decir, el Eterno se lo revela a Moisés, pero al final es una mano humana la que lo escribe. Entonces, eso se vuelve un poquito complejo para nosotros. Eso nos llena de tensiones éticas para que nos exigen a nosotros crear diserciones acerca del texto. Ahora, hay 4 ejes centrales y fundamentales acerca del acto de Pinjas. El primero es la palabra expiación, porque dice que Pinjas hizo expiación por el pueblo. Y este texto lo utiliza el cristianismo. Mire, si Pinjas hizo expiación por el pueblo, con la muerte de esas 2 personas que mató allí, cesó la ira de Dios. Ahora, ¿por qué Cristo no puede hacer lo mismo? Ojo, hay que entender lo que Pinjas está haciendo. ¿Por qué Pinjas hizo expiación? El problema es la palabra expiación. Mire, la palabra expiación la tomamos como que listo, expió todos nuestros pecados y nos quitó la culpa, nosotros no hacemos nada, Cristo pagó por nosotros, ya, yo puedo hacer lo que sea, que igual soy salvo, siempre salvo. La palabra expiación es la palabra en hebreo capará, la palabra capará. Y esa palabra capará no es una palabra tan sencilla, en realidad es sencilla, ¿no? El texto que dice que Pinjas dice, Pinja hizo expiación por los hijos de Israel en el verso 13. Pinjas hizo expiación por los hijos de Israel. Pinjas hizo capará por los hijos de Israel. En el léxico sacerdotal, la expiación no es un castigo, no es una venganza, es un acto ritual quirúrgico como una operación de corazón abierto que remueve la contaminación moral. Ojo, remueve la contaminación, no es que la quita, ¿ok? Que remueve la contaminación moral, ¿para qué? Para no atraer la ira divina. Y en ese momento la ira divina es la plaga que ellos están teniendo. Lo voy a explicar de forma más sencilla. Entonces, en la lógica del pensamiento bíblico antiguo, la violación del pacto es una plaga. Aquí están cometiendo ellos lo que nosotros conocemos hoy en día como fornicación, como adulterio, porque ellos ahora se han adherido a Baal peor. Esto no es solo un delito lo que están haciendo. Esto es toxina espiritual. ¿Por qué es toxina espiritual? Porque el mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mi propia cara. En mi propia cara no vas a tener otro marido, ¿ok? Entonces no tendrás dioses ajenos, el texto dice delante de mí, pero como en mi propio rostro. Entonces la plaga es la reacción automática del sistema de santidad. Pinjas, al ejecutar al príncipe simeonita y a la princesa madianita,
está cometiendo el acto en sí mismo, en el acto mismo de la transgresión, corta el cable que conecta el pecado con la consecuencia cósmica. Es decir, Pinja no calma a Dios. No es que se calmó la ira de Dios, no, él no calma a Dios. Él repara la fisura ontológica en el campamento. Por ejemplo, por ejemplo, si aquí hay un tubo de agua y el tubo está botando agua, esa agua que está botando ese tubo va a causar daños. Por eso es que los que trabajan en la empresa, en la AAA, por ejemplo, del agua, vienen a curar esa fisura. Porque si ellos curan esa fuga de agua, el agua va a seguir fluyendo bien. Eso es lo que hace, es decir, al ellos cometer idolatría, se rompió ese tubo y comenzó a tener un escape de agua que va a causar daño, porque esa agua no debe salir por allí, simplemente se dañó. Entonces ellos reparan eso para que el agua continúe y llegue a las casas que tiene que llegar. Eso fue lo que cometió el acto de idolatría. Se rompe, hace una fisura y comienza a derramarse por donde no tiene que derramarse. Entonces lo que hace Pinja es sellar esa brecha, sanar para que continúe fluyendo normalmente como es. Siempre que nosotros cometemos un pecado, hacemos una fisura. Por eso el libro de Deuteronomio, capítulo 28, habla de las bendiciones de la obediencia, cuando el agua llega a su destino y las consecuencias, ahí dice maldiciones, pero la palabra maldición no existe en hebreo, y las consecuencias de la desobediencia. Entonces, las consecuencias cuando creamos esa fisura, se comete un pecado, hay consecuencias. Hacemos idolatría, hay consecuencias. No es que yo calmo la ira de Dios, mira, no hay nada que calme la ira de Dios. Somos nosotros los que, por ejemplo, Jesús en el capítulo 3 del libro de Juan habla con Nicodemo y él le habla a Nicodemo de nacer de nuevo. Es decir, cuando usted le dice a una persona, hermano, tiene que nacer de nuevo, tienes que ser bautizado para que cambies tu forma de vivir. Usted no le está diciendo que se vuelva otra persona, simplemente te dice, mira, repara tu vida. Si consumes droga, ya no consumes droga. Si cometes adulterio, ya no lo hagas. Si eres una persona que estafas y que roba, hey, cálmate. Usted lo que le está diciendo a esa persona es repara tu vida para que no vengan consecuencias a tu vida. Eso es lo que está pasando, Josephine. No es que la muerte del príncipe con la princesa y que derramaron su sangre y esa sangre calmó a Dios. No, rompió, esto es un ejercicio pedagógico. Al desvivir al príncipe y a la princesa y se calma la mortandad, ese es un ejercicio pedagógico en el pueblo y la gente que va a decir, wow, verdaderamente hemos pecado. La muerte del príncipe y la princesa causó teshuvá en el pueblo. ¿Sí me están comprendiendo? Causó teshuvá, el pueblo se arrepiente, el pueblo vuelve nuevamente, abandona la idolatría porque ellos vieron un acto divino. No es que la muerte de ellos y el sacrificio de ellos dos, Pinja hizo un sacrificio humano y calmó la ira de Dios. No, él creó capará. Capará. Capará es curar la fisura. Por ejemplo, ¿dónde aparece la palabra capará? La palabra capará aparece en el arca de Noé. Dice, y Noé hizo capará con brea. Escuche, hizo capará. ¿Qué es capará con brea? Aquí está la tabla del arca con otra tablita y en esta ranura hay una fisura. Si Noé se iba así, el agua entraba por ahí y se ahogaba. Entonces Noé vino, la calefactó con brea, le echó brea en la fisura. ¿Para qué? Para que cuando el agua tocara la fisura entre una tabla y la otra tabla, entre el madero y otro madero, no entrara el agua porque tenía brea. Tapó la fisura. Eso es lo que está haciendo aquí Pinjas. Pinjas no está haciendo un sacrificio humano. No, él actuó en un momento de celo que usted no sabe cómo va a actuar en ese momento y actuó por un celo sacerdotal. Porque él ni siquiera es un guerrero. Imagínese, al Pinjas ir a atacar al príncipe se estaba metiendo en un problema, porque el príncipe sí es un guerrero. Tuvo que haberlo cogido descuidado o no sé cómo, porque al Pinja ir a enfrentar a este príncipe se iba a meter en serios problemas. Pero ahora, ¿qué se merecía Pinja por haber actuado por mano propia? Se merecía un castigo. Pero ¿por qué no lo castigaron? ¿Por qué no lo castigaron? Mira, dice el Midra que hicieron un consejo ¿cómo es que? Para cortar a Pinjas del pueblo por lo que había hecho, porque esto podía motivar al pueblo a que se rebeldizara contra sus superiores. Pero dijeron no, porque esto es un acto pedagógico, lo que dice, esto no está en la escritura, pero dice el Midra que le hicieron un juicio a Pinjas para raerlo del pueblo, para expulsarlo del pueblo por lo que había hecho, para que lo que él hizo no se convirtiera en un acto de rebeldía.
Y Pinja, pero llegaron a la conclusión que lo que Pinja había hecho ayudó a todo el pueblo y que fue un acto. Y ahora, como el Eterno le dio un Brit Shalom, dice, no, el Eterno apoyó lo que él hizo. Esto calmó. Y el Eterno por eso le doy mi Brit Shalom, mi parto de paz a Pinjas, porque él hizo capará. Capará es decir, cogió con brea el arca y hizo ahí capará, es decir, cubrió. Por ejemplo, Moisés hizo el arca del pacto, metió las dos tablas dentro, pero no podía dejar esas tablas metidas y que la gente se asomara y viera las tablas. Lo había escrito el dedo de Adonai. Entonces Moisés necesita que eso esté sellado. No sea que cualquiera meta la mano y se robe las tablas, puede pasar. Entonces Moisés tiene que colocarla en un lugar que sea santo, que sea puro, y aparte de eso necesita cubrir eso. Entonces se hacen una tapa y colocan la tapa encima con dos querubines. Es decir, la tapa, esa tapa que cubre los mandamientos, es un capar. Hace capar, es decir, cubre las tablas que están dentro, cubrir, cubrir. Esa es la palabra. Lo que pasa es que cuando nosotros leemos las traducciones, mis estimados, es un poquito complicado entender estas cosas. Entonces, aquí está la gran polémica, ¿ok? Pinjas no actuó como un juez porque él no era juez. Además, él no hizo un proceso para castigar al príncipe. Ni testigos, ni advertencia. No, mire, aquí si usted lo mira así, se violó todo. Primero, él no es un juez. Segundo, no hubo un proceso. Y tercero, ¿dónde están los testigos para actuar así contra el príncipe? Entonces, Pinjas actuó bajo una figura excepcional llamada Canai Paguabo, es decir, el celoso que le hiere. El celo lo consumió y actuó en la emoción. Es decir, esto lo tomaron los sabios como un permiso temporal pero muy peligroso que solo opera en el momento exacto de la transgresión pública. Es como, por ejemplo, y la Torah habla mucho, hay varios ejemplos, por ejemplo, si usted estaba discutiendo conmigo y en esa discusión usted me empujó, usted me empujó en esa discusión, me empujó y mi cabeza cayó en una piedra y yo morí. Pero usted no quería matarme, usted solamente estaba discutiendo conmigo y se enojó. ¿Qué tiene que hacer usted? Usted lo hizo como dice el chavo, sin querer queriendo. Usted tiene que irse lo más rápido posible y meterse en una ciudad de refugio. ¿Por qué? Porque mi hermano o un familiar mío, él no le va a creer que eso fue sin culpa. Usted le dice a un familiar mío, mire, yo estaba discutiendo con Argemiro, lo empujé y la cabeza cayó en esa piedra y él murió. Yo no quise. ¿Usted cree que mi familiar le va a creer eso? No, él va a actuar y posiblemente le va a quitar la vida también, porque él actúa en ese momento de rabia, en ese momento, y ahí no hay nada que hacer. Por eso es que la Torah se protege contra este tipo de cosas. Es decir, y solo el celoso actúa por exclusividad propia. ¿Ok? Y esto no es un odio personal, que la persona actúe en el momento y se defienda. No es un odio que la persona creó, no, porque la persona actuó en la emoción del momento. Entonces, ¿es legal esto? ¿Es judicial? La verdad no, ese es un momento emocional. Es un momento emocional. Y hay que entender la palabra capará para esto. ¿Ok? Eso es lo que se hace. Eso es lo que se hace. Hay muchísimas cosas para hablar acerca de esto y voy a terminar con lo siguiente. No sé cuánto tiempo tengo, pero no quiero hacerlo tan largo. La paradoja de la paz y la violencia. La paz y la violencia. El Eterno le dice a Pinjas que ha hecho con él un Brit Shalom. ¿Cómo es posible que el Eterno le prometa a Pinjas un Brit Shalom, un pacto de paz, cuando lo que él hizo fue violencia? Porque a él nadie lo mandó, a él nadie le dijo que hiciera eso. ¿Y qué tal que lo que Pinjas hizo no le hubiese funcionado? Y la familia del príncipe se hubiese venido contra los sacerdotes y hubiese habido una venganza y después este se venga con el otro y la otra tribu se llena de odio y todos se hubiesen matado contra todos. O sea, lo que hizo Pinjas es muy peligroso, peligrosísimo. ¿Y cómo es posible que este acto tan peligroso, el Eterno le diga, te voy a dar mi pacto de paz? Esta paradoja es complicada. ¿Cómo que un acto de violencia trae un pacto de paz? Es increíble, ¿no? Todas estas cosas las han discutido por años, mi sistema. El premio divino es mi pacto de paz. Ah, ok, mira, ¿de qué diría el pueblo? A Pinjas hizo un acto de violencia y lo premiaron. Mire, esto es filosóficamente explosivo. La paz se alcanza, escuchen, mi estimado, yo sé que el More aquí que estudia filosofía lo entiende a la perfección. La paz se alcanza
mediante un acto de violencia letal. Suena duro, pero así es, mi estimado. Mire, cuando Donald Trump ahora estaba negociando allá con Irán, ¿cuándo se hace la negociación? Cuando ya se ha matado mucha gente. Lo mismo, aquí hay conflicto aquí en Colombia con la FARC. ¿Cuántos años de lucha? 50, 60 años matándose el uno al otro. Y cuando ya está debilitado, entonces ya se ha muerto mucha gente, muchos inocentes, muchos campesinos. Ahora sí vamos a negociar. Pero la paz nunca se negocia desde el principio. La paz siempre se negocia después de muchísimos muertos. Suena cruel, man. El texto hebreo dice que con Pinjas voy a hacer mi brit shalom, mi pacto de paz, pacto de integridad, pacto de completud. Entonces, Pinjas no recibe el sacerdocio por matar, porque puede entenderse así, ah, mira, mató y lo premiaron. No, sino por restaurar el orden, o sea, la importancia por la que Pinjas se salva y por la que recibe el príncipe no es por matar al príncipe, no, es por recuperar y restaurar el orden social, porque todo el pueblo estaba tirado a la idolatría, el pueblo estaba perdiendo su identidad, se estaba olvidando de Dios, estaban adorando a otros dioses. Al ver lo que Pinja hizo, se apoderó un temor del pueblo que enseguida paró la mortandad, paró la ira de Adonai y el pueblo reflexionó y hizo teshuvá. Es decir, este acto de violencia trajo arrepentimiento en el pueblo. Lo mismo que pasa, por ejemplo, un capo de la droga que tiene mucha gente. Pueden matar a mucha gente de él y no va a parar la violencia. El día que maten al capo, lo capturen, el resto de los súbditos que hace se calman. Y si no se calman, van por ellos también. Exactamente fue lo que pasó. Entonces, si la gente decía, mira, si el príncipe lo está haciendo, si lo están haciendo los jueces, pues yo también puedo hacerlo. Yo también puedo hacer eso. Entonces, mis estimados, Dios valida el acto, pero Dios valida el acto de Pinjas. Pero la comunidad humana no debe imitar lo que hizo Pinca. ¿Por qué dice eso, Argemiro? Verso 12. Se lo voy a leer nuevamente. Por tanto digo, yo le concedo mi pacto de paz. Escuche algo. El pueblo no debe imitar lo de Pingas, porque dice el Midrash que a Pingas le hicieron un juicio. Pero el Eterno, ¿qué dijo? ¿Cuál fue la respuesta del Creador? Yo le concedo mi pacto de paz. Es decir, que Pinjas, y escuche una cosa, Pinjas no se salvó por guardar la ley o por cumplir la Torá. Pinjas se salvó por gracia, por la gracia. Entonces, usted ha escuchado que en el cristianismo dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, Pinjas no se salvó por cumplir la ley, porque lo que hizo Pinjas fue ilegal, extrajudicial, todo, o sea, rompió todos los esquemas. Pero al final el Eterno dice, yo le concedo mi pacto de paz a ti. Es decir, al final el Eterno es el que dice, okay, ¿quién se va a meter ahora? ¿Quién se va a meter? Humanamente, Pinjas se merece un castigo. Pinjas se merece cualquier tipo de cosa. Pero al final el Eterno dice, yo le concedo mi pacto de paz. Y el Eterno explica, da la explicación por qué le concede mi pacto de paz. Y dice, Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho que mi furor se aparte de los hijos de Israel, manifestando entre ellos mi celo. Por eso yo he consumido mi celo a los hijos de Israel y por lo tanto digo, yo le concedo mi pacto de paz. O sea, en pocas palabras, el Eterno está diciendo, mira, agradezcanle a él. Si no hubiese sido por él, los hubiese consumido a todos ustedes. Entonces ustedes lo quieren acusar ahora quieren ir en contra de Pinja, pero gracias a él es que ustedes están viviendo. Por eso yo le concedo mi pacto de paz. Pasó exactamente lo mismo que con Balán. Mira, te crees muy listo, pero yo mataría a la burra ahora, te mataría a ti y a la burra la dejara viva. Tremendo. A ti te mataría ahora y dejara a la burra viva. Es exactamente lo que pasa con Pinjas. Ahora él es el que ha calmado mi ira. Dejen al muchacho quieto. Yo le doy mi brit shalom. Es el Eterno el que lo prueba y esto es una decisión divina que no hace parte del consenso del Sanedrín. Entonces, ¿fue un sacrificio humano lo que hizo Pinja? No. Se dejó llevar por el celo sacerdotal y la muerte del príncipe y la princesa Madianita llevó al pueblo a reflexionar y el pueblo hizo un acto de teshuvá. La teshuvá fue lo que permitió que se calmara la ira de Adonai.
¿Quiere ejemplos? Hay muchos. Le doy uno. Nínive. Arrepiéntanse porque Dios los va a destruir. Se arrepintieron. ¿Y qué pasó? Dios no los destruyó. Es un proceso de Teshuvah. Es nacer de nuevo. No fue un sacrificio humano, fue para cubrir, fue enmendar la brecha, sanar la fisura para que continuara todo en su orden social, en su orden establecido del humano con el cosmos divino. Eso es todo, mis estimados. No quiero alargarme muchísimo ni quitarles mucho tiempo. Que el Creador los bendiga y les deseo a todos ustedes un Shabbat Shalom.